Tengo una frase, esta semana traemos esta frase que nos va a ayudar y nos va a servir mucho para que la repitamos una y otra vez. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Repito, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Por qué traemos esta frase? Porque sabemos que nos hemos puesto unos sueños, hemos creado metas para lograr estos sueños, pero en el camino nos vamos a encontrar con ciertas situaciones y circunstancias que nos van a llevar a frustrarnos posiblemente o a quejarnos también posiblemente. Como seres humanos estoy seguro que todos en algún momento nos quejamos, murmuramos, queremos tirar la toalla en el camino, pensamos que no lo vamos a lograr, está saliendo como nosotros no queremos que salga. El día de hoy no logré hacer por X o por Y. Mira, hoy me comunicó una amiga muy querida que amaneció con malestar de gripe y lo que tenía que hacer hoy lo tuvo que poner por pausa porque se quedó reposando, ¿verdad? Pasando su malestar, y este tipo de cosas se nos van a presentar así de sencilla como ¿verdad? Un tema de salud, de una gripe, pero hay otras cosas que van a ser un poco complicadas. Ayer por lo menos yo me venía de regreso de una invitación que me hicieron y primera vez en muchos años, yo creo que hace años, la última vez que me pasó eso fue en mi país y ya yo tengo aquí muchísimos años, así que estamos hablando ya de 35, casi 40 años que no experimentaba, que el GPS me decía que había un retraso de 1 hora, wow, 40 minutos para llegar a mi casa, que estaba a 15 minutos del lugar. Te podrás imaginar, o sea, yo dije, ¿qué pasó? Y ahí tráfico es donde uno llega, ya yo estaba planificando que cuando yo llegara iba a crear un contenido, teníamos que hacer varias cosas, pero sí, el camino era 1 hora y 40 minutos, ¿a qué hora me iba a costar yo? Pero bueno, gracias a Dios pudimos retroceder, vimos que la gente estaba retrocediendo, cosa que no es normal que ocurra que la gente retroceda. ¿Y era una autopista? Sí, en el Palmetto. Y wow, me tocó, entonces, bueno, se nos prendió el bombillo y hicimos lo mismo que ellos. Besitos ahí afuera que pasó mi hijo y se despidió. Tan bello. Entonces, nos dio el chance de retroceder. Pero los que estaban más adentro de la autopista no pudieron hacerlo. Gracias a Dios nosotros estábamos en plena encrucijada en la salida y en la entrada. Pero así pasa cuando nosotros tenemos metas, tenemos proyectos y tenemos que estas metas se hacen. Nosotros tenemos los sueños, ¿verdad? Para cumplir los sueños creamos unas metas. Estas metas hacemos a corto plazo y en corto plazo creamos en nuestra agenda diaria. Y en nuestra agenda diaria puede ser que hayan cosas que empiezan a retrasar, ¿no? O no solamente cosas, personas, los apagadores de sueño, como lo habíamos hablado anteriormente, y situaciones que nos hacen creer que este sueño era un cuento de hadas. Pero ahí dice el mensaje de la frase de hoy, para que la repitan y la escriban en su libreta una y otra vez, hasta que esto se les quede aquí metidos y reseten sus pensamientos. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Entonces, estas son las cargas de las cuales Dios está hablando, que en el caminar de nuestra vida hay planes y hay propósitos perfectos que vienen de parte de Dios. Porque a veces pensamos, ¿qué pasó? ¿Será que el sueño no era de Dios? ¿Será que Dios? Porque Dios dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Sí. Pero todo tiene que ver con una dinámica que es la que vamos a tratar de darles a ustedes a entender hoy. Porque estas cargas se van presentando en el camino y eso es lo que Dios quiere que entreguemos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no es renunciar a los sueños, es soltar las preocupaciones que hay a través de que vamos en ese camino hacia nuestros sueños. Nos vamos a encontrar con dudas, con frustraciones y con este tipo de cosas que salen, no sabes, de esa fuente sí, que no queremos tener encima, y realmente tenemos que dejar que fluya nuestra confianza en Dios. Yo creo que esta es la clave principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente estamos creyendo que lo que tenemos, yo he visto muchas personas, y no sé si a ti te ha pasado, que los veo con un proyecto
y dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me puso en mi corazón, es que Dios, es que Dios. Y en el camino los vemos saltando como, no como hijos de Dios que son ovejas, sino como cabras que van, saltan y saltan de proyecto y saltan de proyecto. Mira, saltan de dietas, saltan de tratamientos médicos, saltan de proyectos, saltan de ciudad, de todo. No lo dije yo, pero esto tiene que ver mucho con un tema que siempre tenemos que tener presente. Es nuestro interior, nuestro mundo interno que está manifestando lo que está sucediendo afuera. Sí, una de las cosas que a mí me ayudó, Nancy, a entender los sueños que Dios ha puesto en mi corazón, porque yo digo que todos los sueños que nosotros tenemos es porque Dios los ha puesto en nuestros corazones, y ya desde allí el inicio entonces está bien, porque si viene de parte de Dios, todo lo que viene de parte de Él es bueno, porque Él es el que da dádivas buenas. Entonces, yo partiendo de eso, yo he podido identificar qué me corresponde a mí de ese sueño, para después de yo identificar qué me corresponde de ese sueño y yo hacerlo, poder estar quieta y tranquila que Dios hará el resto. Uh-huh. Porque a veces creemos que porque Dios puso un sueño, Dios va a mandar, como esos artistas que están esperando a alguien que los descubra, ese diseñador que está esperando que se le abra una oportunidad en su vida, producto de que alguien los descubra. Pero yo entendí, por ejemplo, yo estoy estudiando, ¿verdad? Estoy sacando una licencia muy importante para yo poder continuar creciendo en mi negocio. Pero si yo me inscribo en ese colegio, yo tengo que ir, yo tengo que estudiar, yo tengo muchas cosas que Dios no va a hacer por mí. Yo tengo que presentar un examen de 100 preguntas, pero Dios no las va a responder por mí, aunque yo se lo pida. Claro, o sea, aquí hay una realidad. Te toca hacer tu parte. Nos toca una parte. Yo digo, no es que Dios hace el resto, es que Dios ya planificó todo. Es el ejemplo de la semilla que estábamos hablando antes de comenzar el programa. Yo quiero sembrar una semilla porque quiero ver los frutos en un árbol. A mí, mi tarea, ¿cuál es? Escoger la buena semilla, escoger la buena tierra, sembrar la semilla, ¿verdad? Regarla, cuidarla, velar por ella de los animalitos, etcétera. Pero ¿cuál es una tarea que se sale de mis manos? Yo no controlo el tiempo, yo no controlo la lluvia, yo no controlo el sol, que son elementos esenciales para que esa semilla que yo sembré pueda dar fruto. El árbol, nazca el árbol, las hojas, y de allí nazca el fruto, ¿no? De que quiero ver en la siembra para cosechar. Entonces, de eso se trata. Hay cosas en las cuales yo tengo que trabajar, pero yo tengo que confiar que hay un diseño más grande que viene dentro de ese paquete, que es que la semilla, ese misterio, cómo crece la semilla dentro de la tierra, eso no depende de nosotros. No es mi fórmula. Eso ya está. Y así crecen los sueños dentro de nosotros y así esos sueños se manifiestan, pero nuestra labor es ir en pro, ¿verdad? De esto de estudiar, prepararme, avanzar en el proyecto, pero ya en el tiempo, la agenda tiempo no es mía. Ahora, ¿qué es mío? Ver cómo respondo frente a las situaciones y las circunstancias que se me presentan al frente en medio del camino donde yo estoy queriendo alcanzar ese sueño, que ese sueño ya está, pero entonces lo que se sale de mis manos es ahí donde uno confía en Dios, y lo que ahí es donde tienes que desechar es los miedos, la desconfianza, la murmuración, el rendirte, el tirar la toalla, y todo esto para no, digamos, de esta palabra, abortar aquello que estabas ya queriendo ver, traer a la vida, traer a la luz, ¿no? El libro mío es una cosa que yo estaba aquí, estaba dentro de un sueño que no es un sueño que estaba dormida, sino un sueño
en mi alma, en mi corazón, por traer a la luz visible, ¿no? Y lo que se necesitaba para que ese sueño se materializara era tu disposición, era exacto. ti. No era tu esposo, no era tus hijos, no era tu entorno, no era nada de lo que te rodeaba, eras tú. Y era una intención del saber cómo yo iba a llegar a ver ese libro delante de mí. Sí hubieron situaciones, sí hubieron circunstancias, había momentos que yo decía, wow, tengo todo aquí en la cabeza, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo proyecto? No me sale la frase, no sé qué decir, ¿cómo lo planteo? Tenía la agenda ya, yo eso sí, le puse fecha al evento, o sea, yo de mi día de lanzamiento no lo cambié, le puse fecha al lanzamiento y empecé a dar pasos, yo avanzaba, y dentro del tiempo, ¿verdad? Dios en esa agenda perfecta, me fue guiando y ahí es donde se me empezaron a presentar tanto, ponte tú, ciertamente, mira, yo empecé a ver, según mi actitud, la actitud que quise tomar frente a este proyecto, es que aquello que no parecía, ¿verdad? Que era, que se me había ocurrido, pero yo decía, pero qué frustración, entonces no era por aquí. Y yo agarraba y decía, ¿sabes qué? Si no es por aquí, por algo Dios no me está trayendo por aquí. Y vamos a hablar, ¿no? Que me puse como que positiva, ¿no? Como dice mi esposo, que soy más positiva que un borne de la batería de los carros. Me puse positiva en función a eso, porque yo dije, ya yo tuve eso en mi corazón, ya eso está allí, ya tiene fecha, yo sé que Dios me va a ayudar a alcanzar este proyecto tal cual. Y así fue, dándole la vuelta, pero sí quise alejarme de la manera como yo estaba reaccionando frente, porque eso sí está a mi alcance, eso sí está, eso sí está a mis manos. Fíjate que yo cuando lanzo el libro, al mes entramos en pandemia. Wow. Al mes, o sea, yo hice el evento, el lanzamiento del libro y al mes, mi plan de la gira de medios, que iba a ser... La tuviste que cancelar. La cancelé, pero ¿qué pasó? Yo dije, bueno, por algo Dios permitió que esto sucediera, saben los tiempos, a Dios no le sorprendió esta pandemia, no le sorprendió que yo iba a hacer una gira de medios que tenía que cancelar, pero Dios sabía, o sea, yo no he dejado, esa gira de medios no es que no está y no va a suceder, es que Dios lo hizo a su manera y a su forma. ¿Qué pasó? Explotaron mis redes en cuanto a ayuda y apoyo. Y en el tiempo correcto, porque las personas estaban en su casa encerradas. Yo creo que ha sido de las últimas décadas el periodo de depresión y suicidio más grande a nivel mundial. Y la presión emocional que estaba viviendo la gente me llevó a hacer Zoom, ¿verdad? Yo los guiaba. De hecho, esto es parte del proyecto que tengo en el curso. Yo los agarro de la mano, ¿verdad? Somos un grupo de 12 personas. Ellos tienen el libro y del libro yo voy hablando cada capítulo durante 12 semanas y les voy explicando cómo fue mi proceso, cómo yo salgo al otro lado, cómo salí de la ansiedad, de la depresión y cómo logré hasta alcanzar mi alegría y entusiasmo por la vida otra vez. Entonces, fíjate, del proceso de que Dios me estaba, para que tú veas la diferencia, mis planes eran la parte, digamos, de reconocimiento público, de firmas, de andar por allí diciendo lo que escribí, pero a Dios le interesaba más la vida de las personas y me llevó al revés. No es que eso no viene, porque es parte de. Entonces empecé a avanzar en lo que era ayudar a las personas, que realmente es la esencia de lo que yo estoy haciendo y para lo que yo escribí el libro. Claro. El libro no era para la fama, eso viene añadido, no busco la fama, pero sí busco el reconocimiento porque el plan no es que me reconozcan, sino que hay un valor que yo porto que me gustaría que la gente lo pudiera ver. ¿Me explico? Exacto. Entonces ahí vino esto y qué lindo Dios. Después de este proceso de pandemia, después de haber yo crecido como persona a nivel de coach, ayudando a la gente, teniendo esa empatía con las personas, viendo cómo salían adelante, o sea, eso me empoderó a mí de otra forma. Y hoy en día, después de esta película completa de que la gente pensó que no íbamos a salir de esto, puedo tener a las manos, ¿verdad?, la oportunidad de llevar a cabo por medio de un programa una voz correcto, más grande, expandir este mensaje a las naciones de la tierra. Y sin embargo, estoy aquí ya planeando el lanzamiento del libro. Sí. ¿Cuánto tiempo? Después de la pandemia, ya vamos para ¿cuánto? 3 años. 3 años. Entonces, fíjense qué afán. ¿Yo me frustré? No. Entonces,
en cuanto a si yo me hubiera quedado perdiendo el tiempo, frustrada. Porque como lo planificaste no se dio, no hubieses hecho nada. No, y que le entregaba, no me hubiera dado cuenta de que yo tenía en mis manos algo más maravilloso y más bello que entregar, que el hecho de estar pendiente yo de que el tour del libro se agotó, se fundió, se apagó y quedarme yo llorando, mirando para el techo. No, aquí pasó otra dinámica y la dinámica fue realmente maravillosa, porque es que Dios sabe los tiempos, Dios sabe la dinámica, Dios sabe todas las cosas. Entonces Él ve el mapa completo, Él ve la película completa, y a mí lo que me toca es caminar dentro de esa corriente, meterme así como en la película de Nemo, que estaba la tortuga y la gente, todos fluyendo en la misma corriente para llegar a donde el destino, donde quería llegar Nemo, con todo el plan que había planificado allí, con, valga la redundancia, con la otra que se le olvidaba toda, Dory. Dora. Ok. Dory. Entonces de eso se trata, entrar en la corriente de Dios, entrar en la agenda de Dios dentro de tu sueño, entrar en la agenda de Dios. Estábamos hablando también afuera en cabina, que están sucediendo cosas en el mundo y nosotros no nos enteramos qué está pasando porque no estamos metidos en la agenda de Dios, y eso está mal. Que tus sueños se metan dentro de la agenda de Dios, deja tus cargas en las manos de Él, que Él va a hacer, Él va a obrar a través de ti. Sí. Dios no miente. Dios lo que te muestra y lo que pone en tu corazón, Él lo quiere llevar a cumplimiento, pero es a su manera, no a mi manera. Sí, un ejemplo es cuando inicia la pandemia. Antes de iniciar la pandemia, Dios, bueno, desde que yo estoy consciente, era muy niña, yo siempre quise escribir, siempre estuve en los clubes de poesía, imagínate que yo me leía los poemas de Pablo Neruda, o sea, era una cosa que me apasiona, la literatura. Pero sin embargo, es en los meses antes de la pandemia que Dios me dice, es el tiempo de escribir. Y para los que creen que Dios no habla, Dios sí habla, a mí me habla. Y me lo dijo con su voz audible, estaba yo en el baño y me dijo, es tiempo de escribir. Y cada vez que recuerdo ese momento, mi corazón se quebranta porque sé que era Dios. Hoy, 3 años después, estoy segura que fue su voz. Y cuando Dios me dice para escribir, yo empiezo a escribir. Porque Dios te va a dar la fe, te va a dar la empatía, te va a dar las ganas cuando es su tiempo. Toda la vida quise escribir y en ese momento fue algo sorprendente. Logré escribir. Cuando logró publicar el primer libro, en medio de la pandemia del año 2020, el segundo libro en medio de la pandemia, entonces de esta trilogía, que es una novela que narra la vida de una protagonista que ha tenido una vida llena de pruebas y procesos, pero que aún así siempre ha salido adelante, yo le digo a Dios, le pregunté a Dios y le dije, ok, ya están los libros. Y como tú dices, no se trata de fama, pero yo sí quiero que se cumpla la parte del sueño que yo no puedo hacer, que solo Dios lo puede hacer, que estos libros lleguen a todas las personas que Dios ha planificado desde un inicio que lleguen, porque Dios me dijo que iban a llegar a muchas personas. Pero Nancy, ahí es que yo estoy quieta y tranquila, porque eso no lo puedo hacer yo. Esa es la parte que a mí no me corresponde. A mí me correspondió escribir, publicar y ahora terminar el tercer libro de la trilogía de esta novela, que se llama Rescate de Almas. Pero es Dios el pedacito para que se cumpla la otra parte del sueño, que es que estos libros lleguen a las personas que Dios ha determinado. No depende de mí. Sí, fíjate que el tema aquí es la parte que, digamos, ¿no? Yo le llamo la parte invisible. Hay una parte visible que es la que podemos nosotros ir avanzando, pero la parte esta que es invisible, ¿verdad? Que se conecta con esto, ¿no? Con el tiempo, con las leyes sobrenaturales, las leyes espirituales con los que se constituyeron los cielos y la tierra, el milagro de una semilla, cómo crece, por qué crece, cómo se sustentan el universo, la creación. Eso es un misterio que nosotros no conocemos, no lo sabemos. Simple y llanamente nosotros caminamos por fe. Nosotros llegamos, yo he escuchado
Una vez escuché a una persona hablando en una charla que decía, bueno, fíjate, nosotros caminamos y lo hacemos por fe. Yo me senté en esta silla confiando que esta silla me iba a aguantar a mí. Me explico, es verdad. Es algo que llevamos por dentro, es innato. Y de eso se trata, pues, de nosotros poder aplicar dentro de todo este proyecto esta confianza que se pierde en el camino. Fue un aprendizaje, yo tuve ese aprendizaje. Yo decía, ¿qué me está faltando en esto que yo estoy viviendo? Y es Dios diciéndome, cuando ya yo termino de concentrar toda mi cuerpo, mi mente, mi alma, toda entregada así a decir, Dios, pero déjamelo ver, porque no entiendo. O sea, y era que la confianza mía, yo había dejado de confiar en Dios por una situación que me había pasado 15 años atrás. Yo misma dije, pero qué lindo es Dios. O sea, había perdido la confianza en Dios, pero Dios me dijo, quiero que aprendas a confiar, porque yo confiaba en Dios en todo el mundo. O sea, pero había un área de tu vida y que dale, y con aquello, y súper, tú sabes, y Dios. Pero para conmigo, yo había dejado de confiar en Dios en algo dentro de mí. Me había sentado yo y yo estaba jugando a ser la secretaria de Dios en esa área. Dios no necesita ni secretarias, ni asistentes, ni nada que se parezca. Entonces Dios me mostró eso para que yo lo soltara y yo soltara el control que yo quería tener sobre esa área donde supuestamente Dios no había intervenido. Y Dios me reveló tantas cosas que sanaron me sanaron muchas cosas del pasado dentro de mi alma, las cuales pude volver o sea, fui libre para poder avanzar y que Dios me trajera al nivel que quería ya para mí, porque es que Dios es así. Dios es un Dios que quiere el crecimiento. Dios quiere que nosotros tengamos expansión, que tengamos éxito, que vayamos prosperando y vayamos avanzando, pero hay cosas que nos anclan y ahí es donde tenemos que mirar hacia adentro y buscar a ver qué es lo que está pasando que me tiene a mí frenando a mí este sueño que había tenido. Está medio retrasado. ¿Lo está retrasando Dios o lo estoy retrasando yo? Empezar a descubrir y mirar, porque si Dios dijo, Dios lo hace. O sea, sin excusa. Y nosotros somos expertos para decir, ay, es que se está tardando. Tú sabes que si Dios me había dicho que Dios... Bueno, aquí ustedes dirán, bueno, estas dos mujeres hablando y que Dios habla. Bueno, esto es una dinámica, esto es una tarea que un día vamos a enseñar de repente cómo fue nuestra experiencia de volver a conectar con la voz de Dios. Pero sí, nosotros nos las pasamos escuchando conversaciones ajenas, creyendo lo que nos vende el mundo, creyendo lo que nos cuenta nuestro diálogo interno. Pero ¿por qué entonces no creer que Dios en su esencia natural y magnífica no le habla al corazón al ser humano? Entonces ahí es donde tenemos que afinar así como afinamos nuestros oídos a este diálogo interno confuso de preocupaciones, como afinamos nuestros oídos a las noticias que nos venden allá afuera, pues empieza a afinar tus oídos adentro de tu ser para conectar otra vez con Dios. Y eso se hace por medio de la intimidad diaria, en la presencia de Dios, buscando esos tiempos de meditación, esos tiempos a solas. Una de las formas como siento que fluye más esa voz interna maravillosa que sé que es de Dios, porque ustedes van a empezar a reconocerla cuando ustedes conecten con Él, es en la naturaleza, en medio de la naturaleza. Típico, yo me tiro ahí en el patio de mi casa, hago mi picnic y ahí empiezo yo a la película. Ya mi esposo sabe que cuando yo estoy allá afuera, ya yo estoy con mi amor eterno, con mi romance de toda la vida maravilloso, y él no me interrumpe, pero ahí la conexión es maravillosa, es linda. Tú puedes escuchar y saber, y que te llena tanta sabiduría y empiezas a tener como si te estuviera regando de verdad un río de agua viva que te transmite información, ideas, te viene la creatividad, te fluye de todo. Y tú dices, pero Dios mío, ya va, espérate. Sí. Un poquito, ya va, que tengo mucha información. Y yo siempre me llevo mi libreta, todo lo anoto, todo lo escribo para que no se me pase nada. Sí, yo le decía a una persona, me dice, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Y yo le digo, tienes 29 años. En los 29 años tú has escuchado voces. Es más, yo estoy segura que Dios le habla a todo el mundo, hasta el no creyente.
¿Qué pasa? Que no sabemos identificar estas voces. Y empecé a hacerle como un juego a ella y decirle, ¿tú alguna vez has escuchado un pensamiento que sientes que es fuera de ti? Oye, sí. ¿Y has escuchado un pensamiento que sientes que es dentro de ti? Esa eres tú. Y hay voces externas de pensamientos de bien y pensamientos de mal que tú sientes que no eres tú. Y entra por ahí y empieza a orar, a buscar la palabra de Dios, pero a empezar a identificar esas voces, porque todos escuchamos voces. Sí, hay personas nos pasamos con ese ruido. Sí, hay personas que están atormentadas porque escuchan voces y no saben de dónde viene. El Wi-Fi. ¿Conectar con quién? Sí, ¿Dónde? entonces, ¿Cuándo? ¿con quién te vas a conectar? Porque las van a escuchar y la van a poder identificar. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una relación con Dios, podemos identificarlas. Y una vez que ya tú identificas la voz de Dios, porque Dios no le habla bien igual a todos, tú vas a decir, siempre vas a saber que es Dios. A mí me pasa que cuando yo llego a este país y yo hago mis trámites del asilo político, Dios me dijo que no me preocupara por esto de lo que tanto nos preocupamos aquí los emigrantes, por lo de los papeles. Te estoy hablando que van 4 años, pero a mí me ha pasado algo muy cómico, que las personas que han llegado a mí con sus documentos de que han introducido su asilo político y me han pedido que ore para que todo salga bien con eso, a esas personas al mes los han llamado y les han aprobado su asilo. Y yo digo, cada vez que me llaman felices, oh, gracias por orar, Dios fue bueno, me aprobaron mi asilo. Hasta el sol de hoy yo no tengo un asilo aprobado. Yo no tengo papeles todavía, estoy legal en este país, pero no tengo una residencia permanente, ni estoy esperando un tiempo para una ciudadanía, no. Y yo siempre vengo y recuerdo cuando Dios me dijo, cuando yo introduje mis papeles de asilo, Él me lo dijo, que yo iba a tener mi residencia permanente. Él no me dijo cómo, Él no me dijo cuándo, pero pasa esto, que ya yo qué tenía que hacer, introducir mis papeles, hacer todo legal en este país, tener un estatus de asilo político en proceso. Ahora salió el TPS para los venezolanos, hacer el procedimiento de TPS para los venezolanos, pero seguir esperando en Dios. Exacto. Pero cada vez que oro por una persona y a los 2 meses tiene su asilo político aprobado, yo digo, wow. Bueno, fíjate qué pasa allí. Lo que pasa es que ya tú estás convencida y estás confiada de que eso es una verdad dentro de ti. ¿Qué es en el tiempo de Dios? Bueno, perfecto, es en el tiempo de Dios. Ese fue el tiempo para ellos. En el tiempo de Dios tú vas a recibir ese asilo. O vas a, digamos... Va a haber un procedimiento que me lleve vas a recibir tu legalidad. Porque el punto es que no si es por el asilo, si no es por el asilo, si es porque te casas y, ¿sabes? ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sabemos. Pero de que tu legalidad está, es un hecho. ¿Qué pasa? Como tú estás convencida de eso, tú le transmites eso a la persona y das fruto. Por eso tú le ves resultados a ellos. Pasa como Abraham, cuando Dios le pide que suba, ¿verdad? Que se lleve a su hijo, que iba para hacerlo como sacrificio. Él se lleva a su hijo y suben. Y el muchacho en el camino pregunta, ajá. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ya va. ¿Quién no tenía confianza de que Dios, porque la historia aquí es que iban a adorar a Dios? Abraham estaba confiado. Él dirá, Él me prometió a través de este hijo muchos hijos más. O sea, Dios me está pidiendo que lo traiga, que lo sacrificie, el sacrificio con Él. Yo voy a caminar por fe. Hay una promesa. ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Pero él se fue creyendo que aunque él pusiera ese hijo sobre el altar y le hiciera un sacrificio, ¿verdad? De allí va a salir la promesa de Dios. ¿Cómo no? Él no le interesaba. Él estaba confiado. El que no tenía la claridad y la confianza era el hijo, porque él andaba en la duda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es a quién es que vamos a sacrificar? Me explico. Entonces, así pasa con nosotros. Dentro de nosotros manifestamos lo que vamos a ver visible. ¿Qué pasó con la confianza que él tenía? En el momento que él va a tomar acción,
el mismo ángel le detiene la mano para decir, espérate, no toques la vida de tu hijo. Mira, y él voltea la mirada y se encuentra con el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ocurre el milagro, ahí ocurre lo que queremos ver visible. Él pudo ver el sacrificio delante de ahí, ¿y qué hicieron? Al final de toda esta historia es dar el éxito y el triunfo y todo lo que nosotros queremos lograr, es para darle las gracias a Dios y para que Dios quede como el verdadero, o sea, no es que Dios sufre de autoestima y lo que quiere es showing off, tú sabes. No, Él lo que quiere es dejarle saber al mundo que Él es un Dios que está vivo. Porque nosotros estamos adorando constantemente cosas que están muertas. Estamos adorando tanto el trabajo como figuras, como creencias, como filosofías, como muchas cosas que nos ponemos por delante. Inclusive este mismo sueño puede convertirse en un ídolo. Pero es que el proyecto allí no es la meta, sueño y el que se quede hasta allí. Más allá de eso viene un plan más grande, que es ver que Dios está vivo, que Dios es un Dios viviente y quiere dar vida a la humanidad completa. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo hago, cada cosa que tú haces, cuando estamos claros y tenemos sentido, sabemos que es para los demás.